Ahí está grabando. Bueno, gracias a los que se conectaron y si alguien más se logra conectar, de lo contrario estoy grabando para que lo puedan ver después. Bueno, la idea es que en este ratito podamos resolver dudas y yo también presentarle algunas cosas como para ir aclarando más lo que hemos hecho y lo que tienen que quizás ir ajustando y también quizás algunas cosas que ustedes tengan que considerar para la entrega final. ¿Ya? Entonces, voy a primero, tengo una presentación. Ya. A ver, el objetivo de que nos vamos reuniendo hoy día es más que nada, a ver, ahí sí, entonces estoy ajustando la pantalla para poder ver. Entonces, a ver, el objetivo de citarlo hoy día más que nada es poder aclarar algunas dudas que han salido de parte de ustedes con respecto. Yo creo que más que nada los criterios de evaluación que se han aplicado en las primeras semanas, así que la idea es que vamos afinando eso, ¿ya? Para que ustedes lo tengan claro. Creo que es importante que consideren que, como yo les dije un mensajito el otro día en el foro, las primeras semanas son claves, porque en la medida que las primeras semanas ustedes tengan bien definido el tema, la línea disciplinar de la semana 4 en adelante, se van a ir por un tubo y va a ser fácil, se les va a hacer fácil. En cambio, si el tema no está tan claro, de ahí en adelante va a ser súper complicado poder en el fondo ir hilando todos los contenidos que tienen que ir entregando semana a semana. Entonces, por eso es importante que en esta etapa, las primeras semanas, tengamos bien definido cuál es el tema y de la investigación en adelante ya ustedes tengan la información cómo va a empezar a trabajar en el plan de acción, que es lo importante. ¿Ya? Entonces, ahí el tema como de la, de los criterios de evaluación de lo que tiene que ver principalmente con la temática, yo sigo como bien estricto y ahí les voy a explicar por qué, pero básicamente tiene que ver con que una cosa es el proyecto de título, pero el proyecto de título también es conducente al examen de título. Por lo tanto, ahí tiene que haber un buen proyecto, una buena base que sea coherente para que ustedes también rindan un buen examen. Obviamente, si tienen, finalizan con un buen proyecto y la semana 9 obtienen un buen puntaje, lo más probable es que en el examen les vaya bien, ¿ya? Y lo importante para el examen es que haya una problemática que esté bien identificada, bien definida, porque una de las cosas que se evalúan ahí es que el estudiante tenga la capacidad de diagnosticar los síntomas organizacionales que dan lugar a un problema que cabe dentro de un proceso de recursos humanos. Entonces, por eso es importante que ustedes definan clarito cuál es el problema, porque para nosotros es importante que ustedes tengan la capacidad de explicar, primero de diagnosticar, de identificar cuando hay una problemática que es del área de recursos humanos y también cómo se aborda, cómo la debemos abordar, ¿ya? Piensen que están en la fase de titulación, ustedes lo más probable es que en poco tiempo tengan cargos de coordinación, de jefatura y a partir de eso tengan que hacer esto en sus trabajos, ¿ya? Tengan que identificar algunas problemáticas y proponer mejoras. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es validar que ustedes estén obviamente dentro de las competencias necesarias para poder hacer esto, ¿ya? Entonces, eso es lo que se está evaluando acá. Y esa es las primeras semanas, eso, que ustedes tengan esa capacidad de identificar bien una problemática de recursos humanos que se pueda que se pueda mejorar a través de un proceso precisamente de un plan de mejora que incluya acciones o actividades de recursos humanos, ¿ya? Eso para que lo tengan claro, pero en el fondo, porque es importante definir bien la temática. A partir de eso tengo una presentación donde les voy a resumir un poco en qué es lo que tienen que tener ojo toda la semana y después al final dejamos un espacio para las consultas, ¿ya? Primero, hace tiempo que no ocupo Zoom para hacer presentaciones. Quiero confirmar si están viendo mi pantalla, ¿no? Mi PPT. Sí, se ve. Ya, gracias. Sí, se ve. Perfecto. Gracias ahí, los que me confirmar. Entonces, a ver, vamos por semana. Aquí, y si tienen alguna duda, como somos poquitos, me pueden ir igual ahí consultando. Aprovechemos de hacer las consultas inmediatamente. Entonces, vamos a volver a la semana uno porque yo creo que igual es importante que vamos hilando todos los temas, ¿ya? Ya, estaba viendo el chat que había un mensaje que me estaban confirmando que se veía. Entonces, en la semana uno, ¿qué es lo que ustedes ya incluyeron?
Ahí está. La identificación de la organización, que en general todas las tenía bien, yo ahí hice algunas observaciones con los organigramas más que nada. La formulación del problema, y aquí es donde está lo importante, ¿ya? Debe ser una problemática pertinente de abordar desde un proceso de recursos humanos. Y aquí están algunos: remuneraciones, capacitación, análisis de cargo, evaluación de desempeño, clima, reclutamiento, inclusión laboral, u otros procesos, pero que sean procesos de recursos humanos. ¿Y por qué somos como súper estrictos en esto? Porque, insisto, este es un proyecto, pero este proyecto es conducente al examen de título, y en el examen de título nosotros evaluamos que ustedes obviamente tengan los conocimientos necesarios para egresar al mundo laboral, al mercado laboral. Entonces, esta clasificación a nosotros nos permite poder calificarlos a ustedes dentro de un ámbito específico. Entonces, si ustedes hacen un proyecto bien definido, por ejemplo, en el área de capacitación, por decir algo, en el examen nosotros nos vamos a fijar en que ustedes sepan de capacitación y les vamos a hacer preguntas como capacitación, cuál es la diferencia entre inducción y capacitación, cuáles son las etapas de capacitación, cómo se mide el impacto, etcétera. Pero si presentan un proyecto que es bastante amplio, que no queda claro una línea disciplinar, les pueden preguntar de cualquier cosa, ¿ya? El campo ahí queda súper abierto en el fondo porque ustedes mismos están abordando el problema desde una perspectiva bien amplia. Entonces, yo por eso soy como bien tajante en que elijan bien un tema, porque en la medida que ustedes elijan un tema, por ejemplo, como les decía, capacitación, una vez que ustedes tengan que hacer la defensa del examen, después de que presenten, las preguntas van a ser en torno a la capacitación y ustedes ya van a saber lo que tienen que estudiar. Entonces, pero se abarcan un tema que es demasiado amplio. Las preguntas pueden venir desde cuáles son los subsistemas de recursos humanos a, no sé, temas que tienen que ser quizás más técnicos a nivel de quizás de legislación, o cuáles son los procesos de una evaluación de desempeño. ¿Se fijan? Puede ser muy amplio. Entonces, creo que por eso es importante que ustedes se vayan por una línea, cosa que cuando tengan que defender su proyecto, ustedes sean especialistas en lo que tienen que presentar, que defender. Por eso ahí están algunos de los procesos de recursos humanos que idealmente son los que ustedes tienen que enfocar su trabajo. La fundamentación teórica, en general estuvo bien, y básicamente a los que no lo hicieron es incorporar citas de autores: Chavenato, la Marta Ales, eh, no me fueron algunos otros nombres ahora, pero básicamente poder identificar autores que hablen sobre ciertos temas los que les nombré recién. Chavenato y la Marta Ales abarcan todos los subsistemas de recursos humanos, así que ya ahí tienen una fuente de información, por ejemplo. Y los objetivos del trabajo de campo, que ojo, acá los objetivos del trabajo de campo son los objetivos de la investigación, no los del proyecto. En general, acá, no solamente en su curso, sino que en general, a nivel de ingeniero y técnico, acá se confunden y siempre colocan los objetivos del proyecto. No, los objetivos del proyecto o de la acción de mejora van después, van de la semana 7 recién. ¿Se fijan? Acá lo que ustedes tienen que colocar son los objetivos de la investigación que van a hacer, que es básicamente qué información van a ir a buscar en la empresa a partir de la investigación que ustedes van a hacer. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en la semana 1. Después, en la semana 2, que fue lo que entregaron la semana pasada. Acá es súper simple. La metodología, ustedes tienen que decir qué metodología van a usar: cuantitativa o cualitativa, y por qué. ¿Ya? Si van a hacer entrevistas cuantitativas, tienen que hacer cuestionarios. Y obviamente eso implica que después el análisis sea cuantitativo, en números. Si van a utilizar la metodología cualitativa, van a hacer entrevistas. Y si van a hacer entrevistas, después el análisis de esa información tiene que ser cualitativo, es decir, analizar las respuestas de las personas que ustedes entrevistaron, ¿ya? Después viene la muestra de población, que en general todas anduvieron bien, que obviamente ustedes van a realizar la investigación dentro de la empresa donde ustedes trabajan o donde ustedes están llevando a cabo su proyecto, pero obviamente no van a poder encuestar a todos, así que tienen que seleccionar una muestra que es específico quiénes van a ser las personas que van a responder su entrevista, su encuesta. Y bueno, ahí tenían que entregar las preguntas y el formato de la respuesta. En general, yo creo que estuvieron bastante bien. Algunos le hice algunos ajustes con respecto a las preguntas en relación a que las preguntas que tenían no le iban a servir de mucho, preguntas muy generales, ¿ya? Eh, entonces, la idea es que acá ustedes hagan preguntas que obviamente les ayuden a sustentar la problemática que ustedes están planteando. ¿Ya? A eso va la investigación en el fondo. Si ustedes están trabajando en un proyecto de capacitación, por ejemplo, y, y están enfocados en mejorar la capacitación o crear capacitación si es que no existe en la organización, su instrumento debería ir a detectar las necesidades de capacitación para posteriormente, cuando tenga que hacer el plan de acción, planificar cómo sería la capacitación. ¿Se fijan?
si, por ejemplo, están pensando en mejorar un proceso de reclutamiento y selección, el instrumento debiera incorporar preguntas que obviamente les permitan identificar dónde están los problemas actualmente. ¿Ya? ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Dónde se producen los retrasos, por ejemplo? Y a partir de eso, después, elaborar un plan de acción para mejorar reclutamiento y selección. ¿Se fijan? Entonces, acá el hecho de incorporar las preguntas tiene que ver con eso, con que obviamente sea coherente con ratificar con esta investigación que ese problema que ustedes detectaron, que ustedes reflexionaron y dijeron que hay un problema, se valide y se justifique a través de una investigación. Por eso se hace la investigación, no es porque sí, digamos, que obviamente tiene un, eh, un foco, ¿ya? Y ahí, ojo, por ejemplo, yo en el examen, cuando veo que la investigación está muy difusa o no aporta mucho, yo siempre pregunto, por ejemplo, cómo su investigación sustenta el problema. ¿Qué estoy preguntando ahí? Si la información que ustedes obtuvieron les sirven para efectivamente ratificar que el problema que ustedes dijeron existe. O sea, si ustedes dijeron aquí hay un problema en reclutamiento y selección, los datos que ustedes recopilaron les permiten evidenciar que efectivamente hay un problema en reclutamiento y selección. ¿Se fijan? Entonces, tiene que haber una coherencia entre la investigación que ustedes van a hacer en relación a la problemática que ustedes plantearon. ¿Ya? Vamos a la semana 3, que es lo que tienen que entregar hoy día. La vinculación del instrumento con la problemática. ¿Qué quiere decir esto? Esto es básicamente que ustedes argumenten de buena manera por qué el instrumento que ustedes van a utilizar es el más pertinente para abarcar la problemática. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a hacer, por ejemplo, volvamos con el ejemplo de capacitación, que es lo que están haciendo la mayoría de ustedes. Si están trabajando en un proyecto de capacitación, y ustedes aplican una encuesta para detectar las necesidades de capacitación, ¿cómo tendrían que responder a esto? Indicando que su instrumento está levantando las posibles temáticas que debe tener un programa de capacitación, a partir de que le están preguntando a la gente, por ejemplo, en qué necesitan ellos capacitación. ¿Se fijan? Entonces, ahí la idea es que ustedes justifiquen por qué están haciendo una encuesta, por ejemplo, por qué están levantando información de capacitación, ¿ya? Quizás si están haciendo una mejora de un proceso, quizás es mejor hacer una entrevista, ¿ya? Ir a preguntarle a un experto, por ejemplo, al jefe de recursos humanos, ya, ¿cómo podemos mejorar el proceso de reclutamiento y selección, por ejemplo? ¿Ya? Eso es la primera parte, la vinculación del instrumento con la problemática, cuando ustedes justifiquen por qué ese instrumento que ustedes están aplicando es lo más válido para medir y abarcar y abordar la problemática que ustedes están eh, investigando, ¿ya? A partir de eso viene la evidencia de la muestra, que es lo que está acá. Ojo, y ahí, atención. Acá lo que tienen que hacer es, tal cual como están en las instrucciones, presentar una evidencia de que se resolvió, se respondió, perdón, la entrevista o la encuesta, ¿ya? Pero para eso es una evidencia, por ejemplo, si ustedes están haciendo una encuesta y ocuparon el formulario Google Forms, porque yo sé que varios de ustedes lo están haciendo así, pantallazo de las respuestas que obtuvieron, ¿ya? Hicieron entrevistas, por ejemplo, una foto con la firma. Obviamente acá, y aquí hay que tener un cuidado, hay que resguardar la información personal tanto de la empresa como de las personas que van a responder. Entonces, la idea es que no me envíen nombre, root, firma, ¿ya? Porque es información personal de las personas que están respondiendo su encuesta, sino que aquí es básicamente que manden la firma o algo que evidencie que ustedes aplicaron la encuesta, ¿ya? No es necesario que en el informe peguen todas las encuestas que aplicaron o todas las entrevistas, que a veces pasa eso y al final queda un documento como de 200 páginas porque pegaron cada una de las entrevistas. No, eso no es lo que se pide. Ahora, si lo quieren hacer, quieren incluir como, además, las encuestas, por ejemplo, súbalas como un archivo adjunto porque el aula les permite subir más de un archivo. ¿Ya? Entonces, para que no lo peguen en el documento y finalmente quedemos con un documento tan grande, si quieren subir como el respaldo que efectivamente tienen, por ejemplo, las fotos de la encuesta, las pueden subir, pero subarlas como un anexo, no dentro del mismo documento. ¿Ya? Entonces, aquí la evidencia es básicamente una foto o algo que evidencie, valga la redundancia, que ustedes aplicaron la encuesta. ¿Ya? Y posteriormente un cronograma para el seguimiento de la respuesta. Esto es súper simple, es una tabla donde ustedes coloquen, por ejemplo, el 1 de noviembre hice la encuesta, la diseñé. El 2 de noviembre se la envié por correo a 50 personas. El 3 de noviembre revisé y la habían respondido 25. El 4 de noviembre le pedí a otras personas que no la habían respondido que por favor la respondieran. ¿Se fijan? Es como una bitácora, un registro diario de las actividades que ustedes hicieron para hacer seguimiento de las respuestas. Hasta que ustedes, no sé, por ejemplo, el día 13 de noviembre cerraron la encuesta porque ya tenían toda la información que habían recopilado. ¿Ya? Eso, entonces esta semana no es tan
compleja en términos de análisis, sino que básicamente tienen que presentar la evidencia de la investigación que están haciendo, ¿ya? La semana 4, que es la próxima semana, ahí sí hay un grado de dificultad un poco mayor. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen que presentar la información que están recolectando. Tienen que analizar la información, ¿ya? Y obviamente esa información tiene que tener ciertas características, ¿ya? Eh, si ustedes hicieron una encuesta, ¿ya? Una encuesta cuantitativa, con respuestas con alternativas, con preguntas cerradas, lo ideal es que presenten la información con un gráfico como les presenta ahí. Yo puse ahí un gráfico de torta por poner algo, pero puede ser un gráfico de barra agrupada, etcétera. Pero la idea es que si tienen números, si ocuparon números, la información que ustedes presenten sea gráfica. Es lo más fácil para poder presentarla. Y ahí inmediatamente les va a quedar el molde hecho o el formato listo para que después ustedes presenten el examen de título, ¿ya? Si ustedes hicieron una entrevista cualitativa, yo les sugiero que lo mejor es que construyan tablas como algo parecido a lo que está ahí. Que ustedes, por ejemplo, coloquen una categoría, por ejemplo, ya, que si están investigando una mejora del proceso de reclutamiento y selección, que pongan, por ejemplo, ya, reclutamiento. ¿Qué mejorarían de reclutamiento? Así, después, selección. ¿Qué mejorarían de la selección? Se fijan cómo ir agrupando las preguntas en una pequeña tabla para que no sea solamente un texto y sea muy difícil de entenderlo, ¿ya? Entonces es importante eso como una recomendación de cómo tienen que presentar la información, ¿ya? Profesor, disculpe, tengo Sí, una consulta. dígame. Por ejemplo, si yo hice una encuesta, mi tema es capacitación igual, con preguntas abiertas, sin alternativa, Ujú. ¿cómo hago la presentación del gráfico ¿Son en preguntas este abiertas, caso? sin alternativa? Sí, ¿sin alternativa? O sea, están mezcladas. Son preguntas con alternativa y preguntas abiertas. Las que tienen alternativa con gráfico, las que son abiertas con la tablita. Ahí ocupa los dos, porque si ocupaste de los Ah, dos, no te ya. quedes con una. Como tú fuiste mixta en ese sentido, no hay problema en que ocupe Ujú. los dos. ¿Ya? Ah, ya, ok, gracias. Ya, después de eso, que básicamente donde ustedes presentan los gráficos, las tablas resumen, un análisis de la información. Y eso es súper importante, que una vez que ustedes, no sé, hicieron 10 preguntas, tomen los resultados de las 10 preguntas y hagan un resumen de lo que ustedes entendieron. ¿Ya? Y ahí, ojo, ¿qué es lo que tiene que ir? El sustento de que finalmente existe un problema en la organización a partir de lo que ustedes plantearon, ¿ya? Si ustedes dijeron que había un problema de capacitación, sí, al analizar la información efectivamente vemos que hay un problema de capacitación porque el 80% de los trabajadores dice que no se capacitó al principio, por ejemplo, ¿se fijan? Entonces, ahí el análisis de la información es para sustentar su problema, eso es importante, ¿ya? Y relacionar, obviamente, lo que está diciendo recién, relacionar los resultados con la problemática. O sea, que efectivamente ese problema de capacitación, ese problema de reclutamiento y selección, esa falta de análisis de perfil de cargo, está afectando efectivamente a los trabajadores porque los trabajadores respondieron esto, ¿ya? Eso es súper importante, sustentar su problema a través de la investigación. Y la vinculación con los objetivos. Obviamente ustedes plantearon, ¿se acuerdan que habían planteado objetivos de investigación? Que ustedes decían, ya, voy a hacer la investigación para esto. Obviamente aquí básicamente lo que tienen que hacer es decir, sí, cumplimos los objetivos de investigación porque queríamos hacer una detección de necesidades de capacitación y ya tenemos claro cuáles son los temas que tenemos que incluir en un plan de capacitación. ¿Se fijan? Ahí tenían la vinculación con los objetivos. Semana 5. La semana 5 es una semana de análisis, ¿ya? Ustedes van a tener que trabajar con dos matrices, que son matrices donde ustedes van a tener que ingresar la información y analizarla según las instrucciones. Para eso, obviamente, la información de la semana 5 están los contenidos, pero aquí utilizamos dos matrices. El flujo de porra es algo que te permite segmentar tu problema en cuatro ámbitos: organizacionales, sociales, tecnológicos y ambientales, ¿ya? Entonces, a partir de eso, la idea es que ustedes, con los resultados que obtuvieron de su investigación, lo ingresan a esta matriz, ¿ya? Y lo mismo con el FODA, ¿ya? En el FODA, que me imagino que ustedes lo conocen, es una matriz súper simple donde uno incluye las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿ya? Entonces también, a partir de los resultados de la encuesta, ustedes toman esos resultados, los analizan, los reflexionan y construyen un FODA, ¿ya? Aquí otra recomendación de formato: ojalá que no sea texto, ojalá que estos flujos sean como yo se lo estoy mostrando acá, de manera gráfica, cosa que después esto mismo lo tomen, lo corten y lo peguen en su examen, ¿ya? Y por último, a partir de su análisis del flujo de porra, a partir de la elaboración del FODA, ustedes hagan un resumen con la situación actual
de la organización. Pero eso ya no, no con los resultados que obtuvieron, o sea, perdón, la información que tuvieron acá o que incluyeron acá en las matrices, sino que algo suyo, con sus palabras, su análisis. ¿Cuál es la situación actual de la empresa? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las amenazas externas, internas, etcétera? ¿Ya? Semana 6. La semana 6 ya pasamos a la última fase que tiene que ver con redactar las acciones de mejora, ¿ya? Y aquí, ojo, las acciones de mejora que básicamente son cómo ustedes van a resolver ese problema que ustedes dijeron que existía en su organización en la semana uno, tienen que ser pertinentes con la problemática. Si ustedes dijeron que había un problema de capacitación, obviamente su acción de mejora tiene que ser mejorar la capacitación o hacer una capacitación, ¿ya? Tiene que haber una coherencia con eso. Tiene que haber una coherencia con los objetivos que ustedes también planearon el objetivo y también tiene que haber una coherencia con los resultados que ustedes obtuvieron a través de la investigación, ¿ya? Entonces, obviamente, por decir cualquier cosa, si ustedes están planteando que hay un problema de reclutamiento y selección, por ejemplo, su plan de acción no podría ser hacer una encuesta de clima. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver, ¿se fijan? Entonces, obviamente tiene que haber una coherencia desde el problema que ustedes plantearon en la semana uno a una acción de mejora que efectivamente resuelva ese problema, ¿ya? Y por eso, cuando ustedes en la semana 6 estén pensando en la acción de mejora, vuelvan a la semana uno, vuelvan a leer su problema, su objetivo, porque en el fondo tienen su plan de acción tiene que dar respuesta a eso, ¿ya? Así que ahí les pongo el signo de alerta con eso. Después viene la identificación de brechas y elementos necesarios para la mejora. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, ustedes están trabajando en capacitación, por ejemplo, y su tema es que los trabajadores tienen un bajo nivel de herramientas digitales, por decir algo, la brecha que existe es esa. Nosotros necesitamos que, por ejemplo, los trabajadores estén en un nivel avanzado de manejo de herramientas digitales, pero actualmente están en un nivel usuario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar para que esa brecha se reduzca. ¿Se fijan? Y además, ahí dice, ¿qué elementos necesitan ustedes para poder llevar a cabo eso? O sea, ¿qué recursos, qué necesitan ustedes para poder llevar a cabo ese plan de capacitación, esa mejora del proceso de reclutamiento y selección, esa construcción de los perfiles de cargos? Se fijan, ahí tienen que, en el fondo, enumerar qué información van a necesitar, qué recursos, etcétera, ¿ya? Y a partir de eso, elegir una acción que va a ser la más pertinente que ustedes van a llevar a cabo, ¿ya? Y se van a quedar con una acción que ustedes van a tener que, en la semana 7 dividirla y segmentarla en tres actividades, ¿ya? O sea, por ejemplo, si su problema era que no había capacitación en un área determinada, por ejemplo, ustedes en su plan de acción de la semana 6 dicen, ya, vamos a capacitar a las personas de servicio al cliente, por ejemplo, en habilidades de negociación. Ese es su plan de acción. Y a partir de eso, en la semana 7 ustedes tienen que desglosar ese plan de acción en tres actividades más puntuales, ¿ya? Siguiendo con el mismo ejemplo, por ejemplo, esta capacitación que le haríamos los de servicio al cliente en servicio al cliente. Podríamos decir que le podríamos hacer una capacitación en negociación, le podríamos decir que además le haríamos un entrenamiento de habilidades blandas, por ejemplo, ya no capacitación, sino que algo más lúdico, por ejemplo, y una tercera acción podría ser que le haríamos un coaching más personalizado a cada uno de los ejecutivos que atienden clientes. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos eventualmente tres actividades que nos van a ayudar a cumplir nuestro plan de acción, ¿ya? Cada actividad que debe incluir las tareas, es decir, ¿qué tengo que hacer yo para cumplir esa actividad? ¿Quiénes van a estar a cargo? ¿Cuáles son los plazos que yo les voy a entregar y qué recursos necesito? ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. La actividad no es decir, ya voy a capacitar a las personas en servicio al cliente. No. Tiene que ser, por ejemplo, ya, yo voy a capacitar a las personas en el servicio al cliente y qué tareas tengo que hacer para hacer esa capacitación. Tengo que contratar un relator, tengo que buscar un experto en servicio al cliente, ¿cierto? Tengo que coordinar los turnos para que las personas salgan de su turno y puedan participar de la capacitación, ¿ya? ¿Quién va a ser el responsable? Ya voy a ser yo como recursos humanos. ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? 2 semanas. ¿Qué voy a necesitar? Una sala, coffee shop, un relator, ¿se fijan? Eso es lo que tiene que ser bien detallado en el fondo la actividad que ustedes van a hacer. Y por último, una carta Gantt, que me imagino que es algo que ustedes conocen, que es un cronograma básicamente con los plazos que ustedes van a utilizar o que necesitan en el fondo para llevar a cabo su proyecto. Y en la semana 8 es súper simple. La semana 8 lo que tienen que hacer es un presupuesto, que es básicamente algo como lo que yo estoy proyectando, donde ustedes tienen que, en el fondo, enumerar los elementos que necesitan, ¿se acuerdan que la semana anterior y en la semana 7 les preguntamos cuáles son los elementos?
o los recursos que ustedes necesitan para posteriormente en esta semana, en la semana 8 cotizarlo, agregarle valor, valorizarlo y construir un presupuesto de cuánto sería cuánto les costaría finalmente el proyecto. Y la semana 9 que recuerden que es obligatoria para todos, tienen que presentar dos cosas. Un documento Word con la semana 1 a la 8 que es básicamente lo que ustedes están trabajando ahora, ¿ya? Y además una presentación en PowerPoint que es la que después ustedes van a presentar en el examen de título, ¿ya? Y ahí finalizamos la asignatura. Cuando ustedes terminen en esta semana, yo les voy a entregar otro video, o nos vamos a juntar, ahí vemos cómo lo hacemos, con algunos tips que ya tienen que son enfocados en cómo es la presentación del examen de título, ¿ya? Ahí nos vamos a enfocar en eso, así que no se adelanten con eso, yo les voy a ayudar y les voy a entregar algunos tips también para el examen de título, pero eso ya lo vamos a ver en la semana 9 cuando ustedes ya estén entregando la última presentación, ¿ya? Eso es como lo que me interesaba presentarles para que ustedes tengan una visión más completa de cómo es el proceso de examen de título, para que también lo visualicen en lo que viene y a partir de eso ustedes tengan claro cómo están enfocando su trabajo desde ahora, ¿ya? Entonces, a partir de eso, les pregunto si tienen dudas, consultas con sus proyectos. Abro el micrófono acá para que me puedan contestar, preguntar, perdón, si tienen dudas, consultas. Yo, profesor, tengo una duda. Dígame. Em, bueno, también le había comentado en el foro que entendía el contexto del criterio de evaluación. También ahí me di cuenta de que sí, efectivamente tenía error en el enfoque que le estaba dando, porque lo estaba viendo como un diagnóstico organizacional completo que abarcaba particularmente dos áreas. Ujú. Pero ya entendí que es un área en particular. Em, Ahora, de ahí, dentro, bueno, tengo súper claras las mejoras que quiero hacer. Ya llevo tiempo trabajando ahí, entonces las tengo muy identificadas. Pero de acuerdo a lo que usted presentó, profe, em, sí, por lo visto, una mejora abarca el área de reclutamiento y selección y la otra abarca el análisis de cargo. ¿Por qué tengo ahí la duda? Porque es la implementación también de un nuevo cargo. Entonces, al ser una implementación de un nuevo cargo, ese estaría dentro del análisis de cargo, ¿cierto? Es ¿O que, es, quedaría dentro del proceso de reclutamiento y selección? es que si tú me dices como la implementación del nuevo cargo, yo diría que sería como la contratación tu tema, ¿o no? Es que no está diseñado. Entonces, la idea es proponer el diseño del cargo. El diseño de un cargo. Sí. Ah, se me acordé, que tú eres un analista de selección, un analista de recursos humanos, ¿o no? ¿Cómo? Que en tu caso, creo que me estoy recordando, era la contratación de un analista de recursos humanos, ¿no? No, no. En este caso, es una empresa externa que trabaja para una entidad estatal. Y dentro de la mejora está incluir mayor evaluación en el proceso de selección, porque solamente hay entrevista, no hay nada más. Y por otra parte, incorporar un nuevo cargo. Ya, yo creo que para hacerlo más completo y más de acuerdo a las expectativas que nosotros esperamos, digo que mejor abarca el proceso de reclutamiento y selección completo, porque tú me acabas de decir que solo se hace una parte, por ejemplo, ¿cierto? Es que ahí tenía la duda si esos dos iban a ser aparte o no, porque, a ver, si la mejora va en entregar un buen servicio a esta entidad estatal que es por licitación, eh, y requiere que los ejecutivos cumplan todos los estándares y las metas que el servicio solicita. Hay dos factores aquí que inciden en que no se cumplan esas metas, que es los ejecutivos no todos cumplen con el perfil de cargo, porque Ya. no hay un análisis mayor ni una evaluación adicional además de la entrevista, y porque tras la contratación, la capacitación o inducción inicial no cuenta con una persona a cargo de capacitaciones, y el incluir este cargo adicional daría otras mejoras a su vez que permitan este resultado para esta entidad estatal. Entonces ahí es donde me afloró la duda, profe, de si incluir dentro de las mejoras el diseñar un nuevo cargo, si eso implicaba otra subunidad de recursos humanos o podía quedar dentro del reclutamiento y selección.
Es que, claro, a ver, tú puedes abordar el análisis de cargo como un proceso completo, pero eso principalmente pasa cuando en la empresa no existe ningún, como que estás partiendo de cero. Se sugiere cómo Ya. hacer análisis de cargo. Ahora, mira, hagamos lo siguiente, porque si te fijas, tú tienes que, en el fondo, elegir tres posibles planes de acción. Entonces puedes Ujú, decir, uno, voy a mejorar el proceso completo de reclutamiento de selección. Dos, me voy a quedar con la actualización del cargo. Tres, voy a incorporar un canal de reclutamiento externo, puedes decir cualquier cosa. ujú, Después tienes que quedarte con uno. Entonces, por ahora, quizás no te compliques. ya. Avanza con la investigación, haz la encuesta, ve qué te dice la gente y en la semana 6 7 incluye, como te digo, los dos procesos, Ujú, un tercero porque tienen que ser tres actividades y a partir de eso, en ese momento decides cuál te parece más pertinente. ya, súper, Pero los súper. dos también. Entonces, en ese caso, porque tu tema no es actualizar los perfiles de toda la empresa, es un tema específico de un cargo que tú dices que si lo mejora el proceso después. Entonces, Sí, si se implementa, conduce a mejoras en todo el periodo de licitación que haya. pero claro, ahí sería como, si es la actualización de un cargo en específico, es parte del proceso de reclutamiento y selección, así que tu tema sigue siendo reclutamiento y selección. Ese es Ya, tu línea, ¿ya? ya, perfecto. Muchas gracias, profe. Entonces, Camila, ya no sé si los que están también conectados tienen alguna duda o lo finalizamos hasta acá. Igual yo esto después, más ratito lo voy a subir o mañana al aula para que lo puedan compartir con sus compañeros. Si no tienen más dudas, Por mi lado, nada más, profesor. ok, Gracias. Jessica, gracias. Bueno, lo dejamos hasta acá. Voy a subirlo apenas pueda y bueno, ojo, también cualquier cosa, yo tengo disponibilidad para que nos juntemos los lunes en la tarde, martes en la tarde, jueves en la tarde. ¿Ya? En media hora me he juntado con algunos de ustedes y hemos aclarado dudas, entonces también consideren eso, ¿ya? Hasta las 6, como les digo, si tienen alguna duda, lunes, martes y jueves yo me puedo reunir con ustedes, ¿ya? Que les vaya bien, éxito, cualquier cosa me están consultando y que, bueno, tengan mucho éxito en las semanas que les quedan, ¿ya? Que estén bien, chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, chao, chao.